¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes o noches. No sé a qué hora decide usted consumir este contenido. Vamos a ver un tema, pues, relacionado al Poder Judicial, como ya se nos Como está ya haciendo es costumbre. costumbre, ¿por qué no? Sí. Pues finalmente, digo, tiene una estrecha relación, ¿no? Trabajamos con ellos y a veces pareciera que para ellos, Sí. ¿no? Y no al revés, pero bueno. En esta ocasión el tema es sobre aquellos órganos únicos. Los órganos veintiúnicos. Ay, a No ver, solo el Poder Judicial, pero vamos a empezar primero. principalmente. Yo creo que hay que dar contexto a qué nos referimos con estos órganos únicos, Sí. ¿no? Y yo creo que, bueno, estábamos revisando ahorita fuera de cámara, ¿no? Justamente cuántos órganos únicos existen y nos referimos principalmente, pues, a aquel tipo de juzgado o tribunal Sí. que en una entidad federativa, pues, es el único para resolver. En una determinada demarcación territorial, porque no necesariamente tiene que ser un Sí. estado, sino en una demarcación territorial, es el único en una determinada materia. Sí. Esto es, pues es un coto de poder. O Realmente. mixto, ¿no? Pero de todas Sí. maneras es el único. Sí, o sea, es el único y entonces es un coto de poder respecto a una cuestión, ya Sí. sea una sola materia. Si es mixto, creo que es todavía peor el asunto. Sí, de hecho, justo yo creo que, pues ya entrando en materia, ¿no? Lo más preocupante es, y justo lo que revisábamos, cuando son órganos terminales. Sí, Nos referimos principalmente pues a tribunales colegiados. sí. Es decir, bueno, podríamos catalogar o encuadrar en esto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero creo que es el único que quedaría excluido Sí. de esta crítica, pues porque finalmente es el máximo tribunal, Sí. es la máxima, y además para que un asunto llegue ahí tienen que pasar una serie de filtros y situaciones que es raro que se den. Pero Complicado. el problema es cuando ordinariamente el asunto va a terminar en un órgano Sí, único. ya sabes con quién y ya Sí. desde que uno sabe, ¿no? A qué tribunal se va a ir, pues ya uno ya sabe incluso Sí. más o menos en qué sentido va a venir la resolución, cuáles son los criterios, porque ya, vaya, la práctica y sobre todo cuando se tiene pues cierta carga de trabajo, uno Sí. dice, ya te conozco, ya sé cómo piensas, ya sé cómo redactas tus sentencias. Sí. Y pues bueno, básicamente uno adivina. Hasta sé cuánto tiempo te vas a tardar. Sí. 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 Y bueno, empezamos por una situación, digo, lo que nos dio luz para este podcast fue que acá en la Gran Guayaba, en Morelos, pues hay un único tribunal colegiado en materia civil para todo el estado, Sí. para todo el circuito. Y bueno, aparte que hay un solo juzgado especializado en oralidad mercantil en el fuero común. Sí. Son dos situaciones de... Mira que lo padecí. Sí, yo también. Un solo órgano para resolver todos los asuntos de una determinada materia. Y en el caso del tribunal colegiado, pues es un órgano terminal. Sí. Entonces, pues no hay de otra. Es a ese colegiado al que le va a tocar resolver tu asunto en definitiva, pase lo que pase. Y te aguantas. Y te aguantas. Y soporta. Sí. Sí. Es complicado porque dices, bueno, por ejemplo, en el caso del de oralidad mercantil, pues es, bueno, tus tonteras están sometidas a revisión todavía, ¿no? Del único colegiado. Sí, Ese es el problema. ese es el problema. El del colegiado, pues no. Y aún y cuando pues existe este recurso de reclamación, no siempre funciona, no siempre sirve. No, por ejemplo, me ha tocado a mí ahorita, he estado padeciendo mucho en indirectos que terminan Sí. en revisión, ahí pues las quejas y la revisión y bueno, he padecido un poquito el criterio que está sosteniendo este colegiado y pues resulta que esto no es único de aquí. No, hay casos todavía peores. Sí. Acá en Morelos tenemos la cosa que solo la materia civil es la afectada, Sí. que no estamos diciendo que sea menor, No. pero vamos, materias como penal, laboral, tienen Tienen opciones. otras opciones, cosa que no la materia civil, pero hay otros estados, que incluso hay algunos que sorprenden, que tienen un único colegiado mixto para Sí. todo el estado. Y ahí sí. Caso Colima, tiene 3 juzgados de distrito
y un único tribunal colegiado Sí. mixto para todo el estado. Dirá uno, bueno, Colima es un estado pequeño, ok, vale, pero eso no significa que entonces los estados pequeños merecen una justicia centralizada Así es. y los estados grandes entonces sí merecen una justicia variada donde pueda haber amplitud de criterios. Y no con esto necesariamente, o sea, estamos tratando de decir que necesariamente se requiera pues de una especialización y que requerimos de varios tribunales especializados. No, No, puede haber, de hecho yo creo que el gran error aquí en Morelos fue especializarlos. sí, Porque antes de, de especializar a los colegiados, pues teníamos cinco tribunales colegiados. Ya también se conocían ciertos criterios, pero bueno, ahora sí que era la suerte. Sí. A ver qué tribunal colegiado te tocaba y pues uno ya sabía, ¿no? Que el primero pues, era muy pro persona, el segundo era muy de estricto derecho. Mucho. Si te tocaba en materia civil, podía ser tanto a favor como en contra. Sí. ¿No? Pero bueno, uno ya sabía más o menos en qué sentido, pues vaya, terminaban juzgando los magistrados, ¿no? Y un poquito de criterio, porque además no han cambiado. Sí, Siguen siendo los mismos, no ha habido mucha rotación en cuestión de magistrados aquí en Morelos. No sé si suceda lo mismo en las demás entidades, pero sí es un tema en el cual, pues bueno, si vas a dejarlos especializados, pues mínimo, pues consejo, por favor, deja dos. sí. Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, yo entiendo que hay materias que implican más carga de trabajo que Sí. otras, ¿no? La materia laboral y la Sí. penal suelen ser materias de mucha más carga de trabajo que la civil. Y los tiempos. Los tiempos, por supuesto. Pero eso no quiere decir que entonces los asuntos civiles los vamos a dejar de lado, vamos a poner un único colegiado para todo el estado, Sí. ¿sí? Y cuando el Tribunal Superior de Justicia, aquí en Morelos, pues tiene distribuido en 3 circuitos Sí. sus salas de apelación. Sí. Y en el primer circuito son 4 salas de Así es. apelación. O sea, dice uno, hay una diferencia Carga de trabajo sí hay. abismal. Sí hay carga de trabajo y hay una diferencia abismal en la cantidad de órganos resolutores en apelación Sí. que lo que hay en amparo directo. Sí, vaya, esto en un momento dado se está convirtiendo, al menos aquí en el estado, y digo, hablamos aquí del estado porque es donde principalmente estamos afectados porque aquí litigamos. Sí, Y vaya, se vuelve un embudo. sí, Se vuelve realmente lo que es un embudo porque, pues, de todas las salas que ya de por sí no son suficientes y se tardan su tiempo, se toman su tiempo para resolver los asuntos, pues bueno, ahora súmale esto a que todo esto va para un solo colegiado sí, y pues lo que se tarde. sí. Y que bueno, yo me quiero imaginar los funcionarios de este colegiado, la carga tan impresionante de trabajo que seguramente tienen, Sí. las jornadas que seguramente se deben de aventar los secretarios, Sí. los oficiales, incluso los propios magistrados. Quiero pensar que estudian los asuntos, por eso a eso me refiero. Mínimo para saber en qué sentido vota. Exactamente. Ya el tema de las sesiones estas de mano alzada las vamos a dejar de lado Se presta para otro café. para otro Sí. café, pero en el fondo digo, pues pobres funcionarios entonces, porque por mucho personal que le pongamos a este colegiado, vamos Sí. a suponer que le ponemos el doble de personal que a otro colegiado, sí, pero siguen siendo 3 ponencias. Sí. Sigue siendo un magistrado presidente que Sí. tiene que soportar toda la carga de distribuir los Y asuntos. en el deber ser, digo, ¿qué tanta atención le puede poner un magistrado a cuántos asuntos te gusta que tengan? ¿En qué expediente van ahorita? Digo, y esto depende de Sí. que hablemos. De amparo directo, de amparo en revisión, de quejas, o sea, Reclamaciones. sí, así. claro. Entonces, vaya, o sea, si te gusta que tengan una carga activa de al menos 1,500 expedientes cada ponencia, se me hace hablar poco incluso. Sí, 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 sí. ¿Cuánta atención al detalle le puedes dar a esa carga de trabajo? Sí, 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 sí. Y pues finalmente todos están pidiendo una cosa, justicia. Sí. Todos esos asuntos no son solo expedientes que tienes ahí encima, son personas, son realidades. Así es. Y me parece que sí es un tanto cuanto descuidado, no necesariamente por parte del colegiado, sino por parte del órgano del Consejo de la Judicatura Federal que es encargado de la creación de encargan. órganos, ¿sí?
la comisión de creación de nuevos órganos que debería de pensar en esto, Así es. ¿no? O sea, un solo colegiado para todo el estado, un estado que tiene una población de 1,5 millones de habitantes, Sí. cuando para una ciudad como es la Ciudad de México, que tiene 9 millones de habitantes, Sí. ¿cuántos colegiados hay? No, bueno, y de especialidad la que quieras. La especialidad que quieras. Inclusive dentro de la materia penal hay especializados en amparo Sí. y otros especializados en materia de procesos penales federales. Sí, igual en civil. Sí. Los de distrito también están especializados. Subespecializados. Sí, o sea, hay una subespecialización. Los de distrito y los colegiados. Así es. Si nos pusiéramos a ver en proporción al número de habitantes, pues como que sí le salen debiendo a los estados pequeños. Sí. Y es que justamente es un tema muy complejo, sobre todo cuando, insisto, hablamos de órganos terminales, porque pues esta falta de atención al detalle, que, insisto, no es una crítica propiamente al órgano o a los integrantes de ese tribunal colegiado, porque se entiende, Sí. ¿no? Si uno, ¿no? Ya con 20, 30, 40, 50 expedientes dices, ¡ah! ¿No? Sí. Y dice, bueno, ok, ellos tienen su equipo de trabajo, pero de todas maneras, ¿qué tanta atención al detalle le puedes dar? Sobre todo, insisto, yo creo que lo más complejo va a ser en amparo directo, Sí. donde tienes que revisar violaciones procesales, donde tienes que revisar, pues, todo lo que sucedió en un juicio para ver, pues, primero, pues, la causa de pedir y de ahí si va a haber suplencia, ¿no? Agravios que no se hayan expuesto, pero que sí sean violaciones notorias al Sí. proceso. ¿Cómo vas a notar una violación en el procedimiento si ni siquiera te da tiempo de leer el expediente? Sí. Entonces, Sí, sí, sí. Y entonces se vuelve todo un círculo porque Sí. por estadística, pues vamos a empezar a resolver. Digo, en amparo directo es raro el sobreseimiento. Sí. Es de los difícil. que es muy raro que se dé. Pero pues vamos a empezar a negar el amparo cuando cabía amparo para efectos. Vamos a negarlo. O vamos a empezar a amparar para efectos nada más para sacarme Sí. de aquí el asunto. Y cuando regrese, rebote el asunto, le voy a negar el amparo en el fondo. Sí. Y entonces provoqué una pérdida de tiempo. Sí. ¿Sí? O sea, se generan los dos extremos. Y es que ahí también hay una cuestión, incluso yo creo que de técnica, podríamos decirlo, porque finalmente yo entiendo que de repente sí existen ciertas violaciones procesales, Sí. pero si te pones a estudiar un poquito el fondo del asunto, uno podría llegar a tener el criterio de decir, ok, mira, aunque se reponga el proceso en tu violación procesal, Sí. ¿no? Es ese famoso fundado pero inoperante. Sí. ¿No? Finalmente, en el fondo del asunto, en nada te va a ayudar. Entonces, pero insisto, la carga de trabajo realmente les va a permitir hacer esto. Yo lo dudo. No, es raro. Y es un círculo vicioso, Sí. además. Provocas más trabajo en salas, porque además Devuélvelo. aquí en Morelos no está el tema, hay una sección de amparos Sí. del Tribunal Superior, que se supone que en teoría ahí están los mejores secretarios y todo esto, digo, es en teoría, En teoría. pero el asunto es que ellos sí, es quizá la única sección que yo sí he notado que ni vacaciones ni nada No. de esto, o sea, ahí le tienen que seguir macheteando, Sí, llueva, truene o relampaguee, porque los términos que te está dando el colegiado son fatales. así es. ¿Sí? Y lamentablemente entonces ponemos a trabajar a la sala Sí, para que emita otra resolución y luego ponemos a trabajar a las partes para Sí. volver a presentar su amparo. Me tocó llegar a ver un amparo directo de 200 páginas. sí. Y luego para que el colegiado nuevamente lo revise, transcriba otra vez tus 200 páginas, ¿verdad? Sí, Y en 20 paginitas te vuelve a conceder el amparo para efectos. Y así nos la vamos llevando y podemos Sí. tener ahí un litigio durante años sí. entre amparo directo y apelación. Y fíjate que, digo, no sé, sería interesante ver por ahí si alguien que nos vea, que nos escuche de la judicatura, ¿por qué les da miedo entrar al fondo del asunto? Pareciera que no. Digo, yo entiendo que muchas veces el razonamiento de lo procesal es más simple, Sí, pero el problema, y esto es algo que, por ejemplo, yo traigo atravesado con las juntas en su momento,
¿no? De cuando llegan y esta costumbre nefasta de vamos a diferir. No, no vamos a diferir, ¿no? ¿Por qué? Porque te creas tú solo un efecto de bola de nieve. Sí, Porque esto que a lo mejor no estás resolviendo en este momento va a regresar sí, en 3 meses, más la carga que se acumule. sí. Entonces, por eso me conflictúa mucho, el hecho de que no quieran entrar al fondo del asunto cuando por carga de trabajo creo que es lo más práctico para ellos. Sí, 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 sí. Incluso si consideráramos una forma remedial de bajar la carga de trabajo de algunos tribunales, lo ideal sería, por ejemplo, creas 2 colegiados más. Sí. Y este colegiado no le turnas nuevos asuntos durante 2 o 3 meses para que resuelva todos los que tiene, Sí. que sería lo adecuado. Pero lamentablemente, pues no solo no hay creación de órganos, sino que pareciera que no hay voluntad. Ahora no es voluntad política, pero sigue Sí. siendo el fantasma de no hay voluntad para crear nuevos órganos. Y justo lo estaba yo pensando, ¿no? Aquí es un tema no de voluntad política, sino propiamente, pues, del consejo, que Sí. es por parte de quienes se encargan de crear nuevos órganos, pero vaya, no sé si no lo vean como un problema. O sea, no sé en qué parte de la estadística se dan ellos cuenta si es necesario aperturar un nuevo órgano o no. Eso también sería interesante, pues ver si alguien en los comentarios no lo pudiera aclarar. Sí. O si se trata de una cuestión presupuestal. Pero el problema Lo de veo- que digamos que es una cuestión presupuestal es que, perdón, pero el Poder Judicial de la Federación goza de presupuesto, Sí. goza de un buen presupuesto. Sí, pues O sea, iba a decir, digo, no creo que para el Poder Judicial Federal sea un tema el presupuesto. ah, Digo, digo, de todas maneras hay que contratar magistrados, hay Sí. que pagarles el salario, los emolumentos que les corresponden, hay que llevarles el cafecito a los ministros de la Corte, ¿verdad? sí, claro. Yo apenas en la última sesión, y esto es como que corte comercial, en la última sesión que hubo de la Corte, me fijé justamente en ese detalle y dije, o sea, los ministros de la Corte tienen un mesero que les lleve el café Sí. y eso lo paga el contribuyente. El erario, claro. No es como nosotros que tenemos nuestra cafetera y tenemos que ir a Que pararlo. pararnos para servirnos el café derecho y me quedo pensando, Y aun si cuando en tuviéramos a alguien que nos lo trajera, no es del sale erario. de nuestro bolsillo, Sí. sale de nuestro bolsillo, pero el asunto es que entonces, ¿qué tanto se está gastando en cosas realmente superfluas? Y es de las no, bueno, pocas cosas en las que sí le doy a veces la razón acá al camarada presidente con ese tema de la austeridad. Claro, no es como que él la pregone mucho, pero tiene razón en ese punto, ¿no? O sea, ¿qué tanto podría redirigirse el presupuesto que se Claro. gasta en eso para crear órganos colegiados? No, bueno, y el infarto que le da cada vez que se revisan los emolumentos de los ministros y magistrados, que poco Sí. no es, ¿no? Porque además una cosa es lo que es el sueldo, por así llamarlo, y Sí. otra cosa son todas las prestaciones que se duplican. Sí. Entonces, bueno, nos salimos un poquito de tema. Así. Sí, Reenfoquemos. reenfoquemos, ¿no? Regresemos a... Digo, yo sé que el corte fue en relación a... No es un tema presupuestal. Presupuestal. O no debería No. de ser un tema presupuestal. Vaya, yo sé que edificios, sedes hay Sí. y presupuesto también hay. No, aquí únicamente es cuestión de voluntad y justo el problema es en qué estadísticas se basan para saber o reconocer en qué momento se vuelve un problema. Porque, vaya, si el mismo colegiado en su estadística de desechamientos, en esta estadística de negar los amparos, pues de ahí se está agarrando para bajar o subir su estadística, pero esta misma estadística es la que influye para saber si se crea un nuevo colegiado, pues vaya, es un círculo vicioso. Así es, porque entonces van a decir, ok, la cantidad de asuntos activos que tienes es muy Fluye. baja, fluye, Sí. sí, fluye en tus asuntos, pero ¿qué tantos de esos desechamientos, qué tanto de esas negativas de amparo requerían mayor estudio y probablemente hubieran sido concesiones o admisiones? Sí, y es que es un tema problemático porque al ser un órgano terminal, pues ya no hay quien te revise. No. En juzgado de distrito, pues dices, bueno, ok, a lo mejor tu estadística, ok, sí, mira, te llegaron 1000 amparos, desechaste 900, pero por vía de queja te regresaron 850, ¿no? Ajá. Porque
casualmente, más o menos, no tengo no tengo pruebas, pero tampoco dudas que más o menos así anda la estadística. Y ahí te puedes dar cuenta que dices, ok, sí fluyó tu trabajo, pero te regresó de todas maneras, Sí. ¿no? Y entonces ahí me puedo dar cuenta yo como consejo de que, ok, sí, ya está saturado, necesitamos un nuevo órgano, pero en colegiado no, porque el colegiado en el momento en el que niega un directo, muchas veces, pues ahí acabó. Ahí acabó y además, bueno, que las partes a veces sí quisiéramos promoverle una queja al Consejo de la Judicatura, Híjole. pero Sí. lamentablemente dice uno es que es una pérdida total de tiempo. Nunca he visto que realmente el Consejo de la Judicatura remueva a un magistrado porque No. está haciendo mal su trabajo, Sí, porque desechó indebidamente una demanda de amparo. sí. Mucho menos que haya este tema de la responsabilidad patrimonial que tendrían los magistrados, que ya sería otro tema. Debería de ser también, porque de alguna forma se tendría más cuidado. O sea, híjole, aquí entramos en un tema peligroso porque, fíjate, demandar la responsabilidad patrimonial para que lo resuelva quién Ajá, y lo termine revisando quién. sí, Y en este problemático perro no come perro, sí, simio no mata simio, sí. híjole, yo veo difícil que se pueda sentar un precedente importante en De esa área, aun y cuando podría ser un buen ejemplo, Sí, pero Vamos. ¿quién te va a resolver? O, ¿qué juzgador va a decir, sí, fíjate, es que sí se mamó el colega juzgador y vamos a condenarle su... No, no. Es raro, es raro. Y son entonces círculos viciosos que no se pueden solventar fácilmente. La manera. qué oscuro estamos terminando Sí, el tema. sí, lamentablemente. No hay esperanza en esto, no... La esperanza en primer lugar es que haya creación de órganos y que se evite utilizar los órganos únicos. Sí, Sí, que los órganos únicos quizá deberían existir solamente cuando se trata de algo de nueva creación y siempre con miras a crear el segundo. sí, Y eso solamente cuando la limitación sea presupuestal. sí. Yo considero que es el único caso en donde debería de pensarse en un órgano único. Y, híjole, yo creo que nada, o sea, en el momento en el que creas un determinado órgano, yo creo que nada te limita a crear dos. No, Pero bueno, o sea, finalmente entiendo cuando el tema puede llegar a ser presupuestal, pero, insisto, cuando hablamos de la federación, el presupuesto es gigantesco. sí. El presupuesto es tal y perdón, pero si los salarios de los magistrados son tan altos, pues es consecuencia de la responsabilidad que tienen y entonces tienen que dar el ancho, lamentable o afortunadamente. Y es que, fíjate, nada más para la creación de un nuevo tribunal colegiado, pues solamente en salario de magistrados, pues te estás llevando al mes $500,000. Sí. Solo en sueldo de magistrados. Sin considerar. Sin considerar sus secretarios, sin considerar actuarios, sin considerar, obvio, toda la planta base. Sí. Caro. Y por supuesto también el espacio, ya sea Sí, que construyas uno, que sería lo más caro, o que rentaras uno, que a la larga podría salir igual de caro o peor. sí. De Pero hecho. de todas maneras, digo, la federación tiene presupuesto para hacer esto. Sí. Aquellos estados en donde hay un único colegiado para todo el estado, yo nada más me pregunto, ¿y qué pasa en el momento en que los recusan o se tienen que excusar? Sí. ¿Qué pasa? No, Porque pues se tendrá que mandar a otro circuito. el problema de mandarlo a otro circuito es la cuestión competencia de origen, Sí. ¿sí? O sea, yo me quedo pensando, el competente, si de Colima lo mandamos a Jalisco, ajá, pero es que el tribunal colegiado al que lo estás mandando es competente en Jalisco, no es competente en Colima. Sí. O sea, y si nos ponemos a pensar en eso, es un grave problema. Claro. Sí, digo, definitivamente es un tema que da para muchos rubros, Sí. ¿no? Y justamente cuando se pueda llegar a dar un problema como este, ¿no? En el que, pues vaya, la excusa o la recusación pueda llegar a ser planteada, pues, ¿para dónde se va? ¿Quién lo resuelve? Vamos a terminar teniendo secretarios en funciones de magistrados, que muchas veces tienen la línea, sí. Ajá, sí. Muchas veces tienen la línea del magistrado. Sí. Y entonces, bueno, se vuelve otro círculo vicioso. Sí. Híjole, nada alentadores nuestras conclusiones, pero bueno, o sea, finalmente
pues alguien tiene que hablar de estos problemas, Sí, ¿no? Que sí es algo problemático, que es algo que se nota que el Consejo de la Judicatura no está, pues no está dentro de su agenda de problemas de momento, sí. ¿no? Mucho pleito traen con el Ejecutivo ahorita como para enfocarse en creación de nuevos Sí. órganos. Y la Eh, justicia de a pie es la que siempre sí. sale perdiendo. como suele ser, ¿no? Y esto, digo, insisto, lo enfocamos más al Poder Judicial de la Federación, principalmente por el tema de órgano terminal, Sí, que suele ser el colegiado en amparo directo. Pero esto es problemático también en el fuero común. sí. Acá en Morelos, vamos, el primer distrito, el primer circuito y el primer distrito, pues tienen una variedad de órganos. Sí. Pero si nos vamos cada vez más, yo le llamo los círculos del infierno. Cuando andamos por ahí del séptimo círculo, nos encontramos un juzgado mixto Sí, que ve materia civil y materia penal, sí, y obviamente también materia familiar y mercantil de proceso escrito. sí, Un único, de todo. sí, para el séptimo distrito judicial. Y que además ese a su vez apelaciones se van a ir a la única sala del segundo, Sí. del segundo circuito, Sí. que es la que está en la sede de Cuautla, la única sala que a su vez y se va a si ir es civil, se te va a ir al único. al único colegiado. colegiado. Sí. Entonces, único, 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 es todo un problema. Sí, sí, y peor si ya sabes que traes un asunto complejo, Sí, porque ya, yo creo que incluso hasta para tomarlo, ya lo piensas. sí, Que dices, híjole, mejor no. sí, ¿Para qué hago sufrir a mi hígado? sí. Complicado. Pues bueno, colegas, yo espero ver por ahí sus conclusiones, alguna propuesta también que quieran hacer en relación a qué se puede hacer para limitar esto, pero pues realmente no hay mayor respuesta que pues esperar Crear. que el Consejo cree los órganos necesarios y pues esperar que sean buenos órganos, buenos miembros. Ajá, que estén integrados por personas competentes. Con eso me basta. Más complicado todavía. Pero bueno, colegas, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Pues bueno, ya saben, dejarnos su like, compartir el contenido y suscribirse. Gracias. Gracias.